Mi nombre es Elena. Tengo 58 años, aunque el tiempo parece haber sido amable conmigo. Mi piel refleja el cuidado de los años y mi espíritu, el brillo de alguien que ha aprendido a disfrutar las pequeñas cosas. Mantenerme activa con yoga, seguir una dieta balanceada y dedicarme tiempo a mí misma son parte de mi filosofía de vida. Quizá por eso, quienes me conocen suelen decir que transmito una energía que desafía mi edad. Un día cualquiera, mientras organizaba mi rutina matutina, el teléfono sonó. Era Valeria, mi hermana menor. Desde niñas, hemos compartido una relación especial, marcada por nuestras diferencias, ella, un torbellino de emociones y decisiones impulsivas, yo, siempre cautelosa y analítica. Esa combinación nos mantuvo unidas de maneras únicas, y aunque la distancia física nos separaba, nuestras conversaciones siempre volvían a conectar esos lazos inquebrantables. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte y dar me gusta. Elena, tienes que venir, dijo Valeria con la emoción característica de su voz. Aurora está más hermosa que nunca, y además quiero que veas los avances en la casa. Por favor, quédate unos días conmigo. Marco no regresa hasta dentro de 2 días y me vendría bien tu compañía. La emoción en su voz me atrapó al instante. Valeria siempre había soñado con vivir rodeada de naturaleza, y ahora, con su hogar en el campo y la compañía de Aurora, parecía haber encontrado su paraíso personal. Acepté su invitación sin dudarlo. Después de todo, ¿qué mejor manera de recargar mi alma que rodearme de la belleza del campo y de mi familia? La casa de Valeria estaba rodeada de un verdor que parecía casi irreal. Los campos se extendían como un océano de vida, y el aire fresco llevaba consigo el aroma de tierra húmeda y flores silvestres. Apenas bajé del auto, Aurora, la perra pastor belga de mi hermana, corrió hacia mí. Sus ojos brillaban con inteligencia y su pelaje negro reflejaba el sol como si fuera terciopelo. Saltó alrededor de mis piernas, con una alegría tan genuina que me hizo sonreír al instante. No podía evitarlo, esa conexión inmediata con Aurora era un recordatorio de por qué los animales son los guardianes más puros de nuestro espíritu. Valeria me recibió con un abrazo que contenía todas las palabras que nunca decía. En su rostro, marcado por pequeñas líneas de preocupación y alegría, vi a mi hermana de siempre, pero también a una mujer que había crecido en su propio universo, lejos del bullicio de la ciudad. Nos sentamos en la terraza, con una taza de café en las manos, mientras el sol empezaba a esconderse detrás de las montañas. Me habló de sus días en el campo, de los proyectos de Marco y de cómo Aurora había llegado a su vida como un regalo inesperado, pero perfecto. En cada palabra suya, sentí como los años de distancia parecían desvanecerse, como si nunca hubiéramos dejado de compartir confidencias. Esa noche, mientras la oscuridad se apoderaba del paisaje y la chimenea crepitaba suavemente, nuestras risas llenaron el salón. Aurora se recostó a nuestros pies, su respiración pausada y relajada, como si entendiera que estábamos en un momento de paz. Entre historias del pasado y sueños para el futuro, Valeria y yo encontramos algo más profundo que una conversación, hallamos el hilo invisible que siempre había mantenido nuestras vidas entrelazadas. La casa, con su calidez y sus silencios acogedores, se convirtió en el escenario perfecto para nuestra reconexión. El sol estaba en su punto más alto cuando Valeria se despidió de mí. Me dijo que iría a la ciudad para ayudar a Marco con unos trámites urgentes y que volvería al final del día. Me dio una serie de instrucciones sobre el cuidado de los caballos, pero de alguna forma, mi mente estaba más enfocada en la figura de Tormenta que en cualquier otra cosa. Su mirada sabia y su presencia majestuosa siempre parecían transmitir algo más que simple fuerza animal. Sin saber por qué, había algo en el que me inquietaba, pero al mismo tiempo me atraía, algo que no podía entender ni racionalizar. Valeria me dio su última advertencia antes de salir. Elena, si algo pasa, llámame. La casa se quedó en un silencio profundo después de su partida, y las horas parecían arrastrarse con una pesadez que solo se aliviaba por las tareas diarias. Me ocupé de la comida de los caballos, les di de beber, limpié los establos. A pesar de estar ocupada, había algo que me seguía rondando la mente, como una sombra invisible. Cada vez que pasaba cerca del corral, la figura de Tormenta me observaba fijamente, y en sus ojos, algo parecía latir en un ritmo distinto al de los demás animales. Como si esperara algo, o quizás, como si yo estuviera esperando algo de él. Pasada la tarde, decidí llevarle heno a Tormenta, ya que sabía que la comida era algo que lo distraía y lo relajaba. Cuando llegué al establo, me encontré con él parado en su esquina habitual,
su cuerpo oscuro casi fusionándose con la sombra que proyectaba el sol poniente. Me miró en silencio, pero fue suficiente para que mi corazón diera un brinco. En ese momento, su mirada no era solo una observación, era como si estuviera leyendo cada pensamiento que cruzaba por mi mente. Me acerqué con cuidado, sin dejar de sostener la mirada de Tormenta. Sentí una energía extraña en el aire, como si todo a mi alrededor se desvaneciera. La distancia entre nosotros se redujo sin que yo lo decidiera, como si algo invisible nos atrajera con fuerza. Al acercarme lo suficiente, pasé mi mano sobre su lomo, suavemente, sin prisa. Tan pronto como mi piel tocó su pelaje, una sensación intensa recorrió mi cuerpo, como si la electricidad fluyera entre los dos. Era una conexión que no tenía explicación, algo más allá de lo físico. Cada fibra de mi ser vibraba con una energía que no sabía de dónde provenía. Era como si el tiempo se detuviera, como si solo existiéramos Tormenta y yo. Las hojas de los árboles a lo lejos caían lentamente, como si el mundo entero estuviera suspendido en ese instante. No sé cuánto tiempo pasó en ese breve momento de conexión, pero cuando retiré la mano, la sensación de vacío que dejó en mi piel me hizo darme cuenta de lo que había sucedido. Tormenta me observaba con una calma desconcertante, pero algo en su mirada había cambiado. Ya no era solo un animal más, era algo más profundo. Algo en mí había despertado, y con ello, una confusión que no sabía cómo manejar. Sentía que esa atracción inexplicable, esa chispa que había surgido, no era solo una conexión física, sino algo que desbordaba las fronteras de lo que entendía por lógica y realidad. La luz de la mañana entró por la ventana, y al despertar, sentí una confusión profunda. Aún podía sentir el calor de la conexión con Tormenta en mi piel, pero también una sensación de vacío, como si hubiera cruzado un límite del que no podía regresar. El día comenzaba, pero yo estaba atrapada en una tormenta interna de emociones. ¿Qué había sucedido anoche? ¿Era posible que todo fuera un error? ¿Una ilusión provocada por el deseo o el cansancio? Pero, a pesar de las dudas, algo dentro de mí sabía que no podía ignorar lo ocurrido. Había algo en mi interior que me decía que no era un simple impulso, había cambiado algo dentro de mí. Me levanté de la cama, el cuerpo aún tembloroso, y traté de concentrarme en las tareas del día. Pero cada pensamiento me regresaba a Tormenta, a esa sensación de haber tocado algo indescriptible. La atracción seguía ahí, como un susurro constante en mi mente. Cada vez que intentaba desviar mi atención, la imagen de sus ojos, su aliento, su cuerpo cerca del mío me invadía. La confusión se mezclaba con el deseo, creando un torbellino de sensaciones que me dejaba sin aliento. No podía explicarlo, pero era como si hubiera tocado un umbral del que no podía retroceder. Sabía que no podía ignorar lo ocurrido, pero tampoco podía explicarlo. No había una razón lógica para lo que había sucedido, pero lo que sentía no era algo que pudiera desaparecer con el paso del tiempo. Al contrario, cada momento que pasaba, la conexión con Tormenta parecía crecer, profundizarse. Sentía que, al igual que en la noche anterior, algo me estaba empujando hacia él. Una parte de mí quería correr, huir de esa sensación, pero otra parte sabía que no podía dejarlo atrás. Había cruzado un límite, y ahora todo estaba cambiado. La relación que tenía con Tormenta ya no podía volver a ser la misma, y aunque mi mente trataba de racionalizar lo ocurrido, algo en mi corazón me decía que lo que había vivido no podía ser ignorado. Valeria regresó a la finca al mediodía, y con su llegada, el aire parecía volverse más denso, más pesado. La realidad de su presencia me recordó que el mundo fuera de la conexión que había experimentado con Tormenta seguía allí. Al principio, me sentí aliviada, pero rápidamente la incomodidad creció. Había algo que me había transformado esa noche, algo que ya no podía ocultar ni negar. Intenté actuar con normalidad, como si nada hubiera sucedido, pero algo dentro de mí sabía que las cosas ya no podían ser como antes. Valeria me preguntó sobre los caballos, y me encontré respondiendo de forma mecánica. Mi mente, sin embargo, seguía viajando hacia la conexión con Tormenta. Cada palabra que pronunciaba sentía que me alejaba de lo que realmente había vivido. Mientras observaba a Valeria, me di cuenta de que, aunque era mi amiga y compañera, había algo entre nosotras que también había cambiado. La barrera invisible entre la realidad y el deseo de lo que había sucedido me parecía inquebrantable. A lo largo de la tarde, me sumergí en las tareas cotidianas. Ayudé a Valeria a organizar el establo y a preparar la comida para los caballos, pero todo parecía irreal, como si viviera en una burbuja separada de la realidad. Cada vez que veía a Tormenta,
una oleada de recuerdos y sensaciones me golpeaba, y la intensidad de lo vivido la noche anterior me embargaba nuevamente. ¿Qué tan real había sido aquello? ¿Qué era lo que realmente sentía por él? Las dudas me ahogaban. A pesar de mis esfuerzos por retomar mi vida habitual, sentí que me alejaba de mi entorno. Los días parecían convertirse en una repetición interminable de tareas que ya no me parecían importantes. El viento, el canto de los pájaros, incluso el aroma de la tierra, todo me parecía desprovisto de significado, como si hubiera tocado algo más allá de lo que este mundo ofrecía. Y la presencia de tormenta, aunque ya no tan abrumadora, seguía acechando mis pensamientos, como una sombra a la que no podía escapar. Una noche, mientras cenábamos, Valeria observó mi comportamiento y, por fin, me preguntó si algo no estaba bien. Sabía que algo había cambiado en mí, aunque no podía identificar qué era exactamente. No le dije la verdad. No podía. ¿Cómo podía explicarle lo que había ocurrido con Tormenta sin que me tomara por loca? Así que simplemente sonreí y le dije que me sentía algo agotada, que necesitaba un poco de tiempo para pensar en todo lo que había pasado últimamente. Valeria, confiada, aceptó mi respuesta, pero sus ojos no parecían convencidos. Aún así, dentro de mí, sabía que no podría seguir ocultando lo que sentía. Había algo profundo que me conectaba con Tormenta, algo que no podía ser racionalizado ni explicado. Pero el temor al juicio, a las consecuencias, me mantenía callada. Cada vez que mis pensamientos se acercaban a esa noche, a ese encuentro con él, me sentía más perdida, más dividida entre lo que quería y lo que debería hacer. La realidad comenzaba a desmoronarse, y el regreso a la normalidad parecía cada vez más inalcanzable. El tiempo pasó, y poco a poco, el recuerdo de aquella noche con Tormenta dejó de ser un peso. Empecé a comprender que lo que había sucedido no tenía que encajar en ningún molde preestablecido. La conexión que había experimentado con él no requería justificación ni explicación. Había algo en ese vínculo que trascendía lo tangible, algo que solo yo podía sentir y entender. Con el paso de los días, el silencio se volvió mi refugio y mi aceptación mi paz. Ya no sentía la necesidad de compartirlo con nadie, pues me di cuenta de que no era algo que pudiera comprender otro ser humano. Aunque Valeria había comenzado a notar que algo en mí había cambiado, nunca volvió a preguntar sobre lo sucedido. Se dio cuenta de que había algo más profundo y complejo en mi interior, algo que no requería palabras. Nuestra amistad seguía siendo sólida, pero con un nuevo entendimiento tácito entre nosotras. Yo había cambiado, pero Valeria nunca me cuestionó. Sabía que, de alguna manera, lo que había vivido me había transformado. En las semanas que siguieron, empecé a ver las cosas con nuevos ojos. El paisaje que me rodeaba, los caballos que cuidaba, todo parecía lleno de significado. Mi relación con los caballos en general, pero especialmente con él, se volvió más tranquila, más introspectiva. Era como si, al aceptar lo que había ocurrido, la vida volviera a fluir con su curso natural. La tierra, los caballos, las estrellas en el cielo nocturno, todo tenía un propósito. Había aprendido a abrazar lo inexplicable sin temor. La sensación de estar conectada con algo más grande que yo misma, que no podía entender ni controlar, se convirtió en una parte intrínseca de mi existencia. Ya no temía lo que no podía comprender. Un día, mientras caminaba por el campo, decidí que era hora de dejar que Tormenta siguiera su propio camino. Mi vínculo con él, aunque profundo, había llegado a su fin. No era un adiós triste, sino liberador. Cuando lo liberé de su corral y lo vi alejarse, sentí una sensación de alivio y gratitud. Valeria, que observaba desde la distancia, comprendió sin palabras lo que había sucedido. A veces, el amor o el apego no son para siempre, y está bien. Lo importante es la lección, la transformación interna que nos dejan esos momentos de conexión profunda. Mientras Tormenta se alejaba, una parte de mí sabía que siempre llevaría esa experiencia dentro, pero también entendí que, como todo en la vida, tenía que encontrar su cierre.